Buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. No me había dado cuenta del impresionante parecido que tiene con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Él está un poco más abotagado, ciertamente. A saber por qué. Vamos a ver si en las mañas también hay parecido. A las mujeres las violan y las matan por la actividad a las que se dedican. Si las violaron o mataron, no es porque iban a misa. Ellas tienen la culpa de que las agredan por su forma de vestir provocativa. No sé si le suena esta declaración, es suya cuando era procurador en Chihuahua. Esta sola declaración, debió haber hecho que el Senado nunca lo nombrara Procurador General de la República. ¿Cómo puede ser que alguien que piense así, que descalifique de esa manera una tragedia como son los crímenes de mujeres en Juárez, esté al frente nada menos que de la Procuración General de la República? Es una barbaridad. Yo ahí les sugiero leer el libro, ya no se los voy a regalar, no sé si los lean. El libro de 2666 de Roberto Bolaño trae un capítulo puro y duro sobre todos los asesinatos de mujeres en Juárez, y solo le mencionaré uno. Una niña de 13 y de 9 años, hermanas, las dos, que fueron secuestradas, violadas vaginal y analmente, y la niña de 9 años murió después de 3 infartos. ¿Me va a decir que la forma en que iban vestidas era provocativa y que generaron ese suceso? Está el libro de Huesos en el Desierto, o está el documental de Señorita Extraviada, que son muy fuertes sobre lo que pasó en Juárez. Pero hablemos de las responsabilidades que tiene ahora. Dice que están apegados a la legalidad y al Estado de Derecho. Le pregunto lo que le pregunté al empleado Blake: ¿en qué fundamentan los retenes militares y los retenes policíacos? ¿Cuántos? A ver si ya tengo suerte, se lo he preguntado a una pila de empleados de Calderón. ¿Cuántos civiles han sido asesinados en retenes militares? Por lo menos 50 en Michoacán. ¿Cuántos en el país? ¿Cuántos de estos son menores? Le pregunto cuántos miembros del Ejército, de la Marina, han sido muertos en esta mal llamada guerra contra el narco. Le pregunto cuántos de los civiles fueron efectivamente detectados que estaban vinculados al narco y cuántos no tenían ninguna relación con ello. Le pregunto ¿dónde está la declaración de guerra al narco? ¿Cuándo la entregaron? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es el planteamiento que tienen? Le pregunto por qué, si dice que están del lado de la legalidad, violan derechos y garantías constitucionales de manera sistemática. Artículo 16 constitucional, solo ese le recuerdo: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ustedes no solo los molestan, los cachean, los revisan, los lesionan en su dignidad, los detienen sin orden judicial, hacen allanamientos sin orden judicial, hacen ejecuciones extrajudiciales, torturan a la gente que es detenida y le sacan confesiones para incriminar a gente. Y por supuesto que ustedes tienen un sesgo político. Le voy a dar un solo caso, a ver de qué les suena. El 25 de octubre de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció por lavado de dinero y vínculos contra el narcotráfico a la familia Patrón Laviada. La Procuraduría General de la República hizo perdidizo el expediente y por este motivo el 1 de septiembre de 2009 volvieron a insistir, a reclamar de que se proceda. Dentro de ellos ustedes tienen un funcionario, a Patricio Patrón Laviada, que está señalado por la Secretaría de Hacienda, no por ningún partido opositor, de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. ¿Y por qué no genera el desafuero? Porque, por ejemplo, García Luna es tan ignorante que no sabe que tiene fuero, o Molinar Orcasitas tampoco sabe que tiene fuero. ¿Por qué no promueve el desafuero contra estos funcionarios? García Luna es el lampón mayor que existe en el país, está documentadísimo en Reporte Índigo todas las irregularidades e ilegalidades que ha cometido. Yo he sostenido que es un asesino, pero además tiene actos de corrupción muy fuertes. O lo invito a leer el libro de Camisas Azules, Manos Negras, que tiene todos los negocios hechos al cobijo de poder en Pemex de los panistas que actualmente gobiernan este país. ¿Por qué no ha procedido contra ellos? ¿O por qué no ha procedido contra el propio Molinar Orcasitas, que viene aquí a dar clases de educación y tiene en su conciencia la muerte de 49 niños que murieron quemados vivos? ¿Qué caradura se necesita para hacer una cosa de esa naturaleza? Y puedo plantearle muchas cosas más. Metió una controversia contra las bodas gay, contra el aborto. Sus creencias personales no tienen por qué afectar la posición de derechos. Usted como abogado sabe que si su posición moral le hace que no
quiere ejercer ese derecho, es su decisión y su voluntad de hacerla, pero por ejemplo el asunto de las muertes de mujeres por abortos mal practicados es un problema de salud pública y a eso atiende esa legislación, a ninguna otra cosa. Como el tiempo se está acabando, es poco, dejo esas preguntas, no quiero irme sin preguntarle, seré curioso, ¿y dónde está Diego Fernández de Ceballos? Más de 4 meses desaparecido, ¿podría explicarnos qué ha pasado con él? Gracias, diputado. Señor diputado, ¿desea hacer usted algún comentario? Mire, usted es abogado, yo no, lo voy a ilustrar. Primero, los retenes militares, artículo 29, no han pedido suspensión de derechos y garantías constitucionales. Artículo 129 constitucional, en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles. Lo violan de manera sistemática. No hay ninguna legislación que pueda pasar por encima de eso. Y ustedes violan sistemática y permanentemente los derechos y garantías constitucionales. Pero le voy a decir más. Usted dice que cambió la situación de la lucha contra el narco por el asunto de los Zetas y de la salida de gente del ejército. No. Es el cártel de Los Pinos el que generó este problema, porque se robaron la presidencia de la República y para legitimarse se metieron en todo el asunto de la mal llamada guerra contra el narco. Ya han bañado de sangre al país. Fíjese, ustedes hablan de que héroes y que reconocen al ejército, no pueden ni siquiera dar el número de soldados que han muerto, de marinos que han muerto, que no les importa la vida de la gente, no saben el número civiles. Se los he preguntado a todos los que han desfilado por aquí. Les he dicho cuántos niños han sido asesinados en esos retenes militares. Y les tiene sin cuidado el dolor y el sufrimiento de la gente. ¿Y cuánta muerte hay ahí? 28,000. ¿De esos cuántos eran inocentes? ¿Cuántos no estaban vinculados al narco? Se lo pregunté, no contesta nada. Se me sale por peteneras. Y esas declaraciones de que le dije de las mujeres en Juárez están documentadas en muchísimos medios de comunicación. Se las voy a hacer llegar para que le refresque la memoria. Entonces, y lo de Patrón Laviada, qué desfachatez de respuesta. Le estoy diciendo que esto está ahí con ustedes desde el 25 de octubre de 2006. Si desplegaran una 10ª parte del encono que tienen contra los funcionarios públicos de Michoacán, ya lo habrían metido a la cárcel a Patrón Laviada y a su familia por vínculos. Lo dice la Secretaría de Hacienda, no lo digo yo. Y si no tiene el oficio, se lo doy. La acusación, y luego el 1 de septiembre de 2009 les volvieron a decir, oigan, no están haciendo nada contra la familia Patrón Laviada, y no la tocan en lo absoluto. Le doy una recomendación, meta a la cárcel a García Luna antes de que promueva su destitución. Es uno de los delincuentes más peligrosos que hay en el país, pero por lo menos las cosas de corrupción los tienen a la vista. Tiene una casa de 20 millones que dice que ha ahorrado mucho, por más que ahorre no le da. Aunque haya ahorrado todo su sueldo, no tiene posibilidad de comprar un patrimonio de ese tipo, sin el rancho de 15 millones, sin la casa de 7,5 millones, sin contar muchas otras de las propiedades que tiene. Están robándose el dinero a manos llenas, le estoy diciendo de los negocios hechos al cobijo del poder en Petróleos Mexicanos que lo han saqueado de manera criminal. ¿Cómo pueden venir tan tranquilos a dar la cara y decir que están en un Estado de Derecho cuando han roto todo el marco constitucional, donde pasan por encima sistemáticamente derechos y garantías constitucionales, donde matan a ciudadanos porque no se paran en un retén militar, o les acusan los muchachos del TEC de Monterrey, por poner un ejemplo, que los querían hacer pasar por narcotraficantes y les pusieron armas y a la mera hora tuvieron que reconocer que no era así. Los 15 jóvenes de Salvarcar, que sigue ese asunto impune, pero aquí recibimos un grupo de madres de Ciudad Juárez que venían a decir, me acuerdo muy bien de una, lamentablemente olvido el apellido, que dijo, mi hijo de 29 y de 27 años, mis 2 únicos hijos, se los llevó el ejército. Sé quién se los llevó, a dónde se los llevó, en qué zona militar, hace 1 año, 3 meses. Devuélvanme los cadáveres, los quiero enterrar. ¿Cómo pueden ser sordos a reclamos de esa naturaleza? ¿Cómo pueden responder que le van a dar dinero a la gente cuando está pidiendo justicia? Cuando lo único que pide es que acabe la impunidad, que acabe la corrupción, que acabe el cinismo que los caracteriza al gobierno que ustedes encabezan. ¿Cómo pueden seguir cobrando sus sueldos cuando han bañado en sangre al país y lo tienen en un deterioro terrible? Ustedes han desviado la atención de los graves problemas económicos, políticos y sociales con este brete de la guerra contra el narco, para que no se hable del desempleo brutal, para que no se hable del desmantelamiento de la planta productiva del campo y la ciudad, para que no se hable de que hay 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, para que no se hable de los más de 40 millones de personas en extrema pobreza que reciben $1 al día, aunque el secretario de Hacienda del gobierno usurpador diga que son solo 6 millones. Es terrible el daño que han hecho al país. ¿Qué esperan para renunciar?
¿Qué necesitan para irse de ese gobierno que no se los confió la ciudadanía, pero que además estando en ello han demostrado una inoperancia, una incompetencia y una incapacidad verdaderamente vergonzosa? ¿De qué están hechos? ¿Qué tipo de mexicanos son? ¿Les corre sangre en las venas? Francamente no lo creo. No veo cómo puedan dormir tranquilos con este desastre del país que han generado. Y ahora Calderón ya anuncia lo que va a hacer otra vez contra Andrés Manuel, otra vez a sembrar el odio, otra vez a sembrar la polarización, otra vez a la campaña sucia. ¿No se llenan? ¿Cómo pueden hacer que empaten sus creencias cristianas y católicas con este tipo de comportamiento absolutamente miserable, absolutamente canalla? Es increíble lo que están haciendo y no vamos a descansar, no solo hasta que se vayan, sino hasta que muchos de ustedes vayan a la cárcel por las enormes responsabilidades de crímenes que tienen en contra del pueblo de México. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.